los últimos meses hemos visto a Guillermo Lasso caminar con un bastón. ¿Sabes por qué lo utiliza? Voy a contarte algunas cosas que no conoces de él. Guillermo Lasso, siendo tan solo bachiller, entró a trabajar en el banco de su cuñado, Danilo Carrera, sin otra gracia que ser familiar del dueño del banco, y como era familiar, merecía un alto cargo. Fue presidente de Finansur, la financiera que se benefició de la securitización de Osvaldo Hurtado. Ese gobierno se hizo cargo de las deudas de los banqueros, y entre los beneficiarios estuvo un joven bachiller, Guillermo Lasso. Ya como ejecutivo del banco, Guillermo Lasso empezó a hacer contactos políticos de alto nivel y, gracias a su capacidad de acomodarse con facilidad, llegó a ser vocal de la Junta Monetaria en el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic. Ahí fue cuando empezó a salvar a sus colegas banqueros. Logró que el gobierno entregue cerca de $150 millones al quebrado Banco Continental de los hermanos Ortega, quienes con ese dinero salieron del país dejando un banco quebrado. Lasso financió la campaña política de Maguad con varios millones de dólares y reclamó su parte en el gobierno. Así fue como llegó a la gobernación del Guayas, donde metió preso a todos quienes protestaban y hasta expulsó a expertos económicos que criticaban al gobierno. Esa experiencia política le sirvió para llegar al Ministerio de Economía de Yamil Maguad, donde prefirió pagar deuda externa en lugar de atender a los ciudadanos empobrecidos. El presidente Maguad se opuso y Lasso renunció al verse impedido de cumplir con sus amigos tenedores de deuda. A los pocos días, Maguad congeló los recursos de todos los ecuatorianos y cerró los bancos para salvar a unos pocos banqueros. Lasso aprovechó esa crisis para hacer mucho dinero. Tras el congelamiento, los bancos entregaron papeles a cambio del dinero que la gente tenía en sus cuentas. Ante la desesperación de tener dinero real, la gente vendió esos papeles a un 40% de su valor real, y fue Lasso quien los compró. Luego, aprovechando sus contactos políticos, vendió esos papeles al 100% de su valor real a la Corporación Financiera Nacional, ganando millones. El Banco de Guayaquil creció exponencialmente gracias a la desgracia de miles de ahorristas y millones de migrantes, fruto del feriado bancario. Ya con una posición económica envidiable, Lasso se sentó al lado de Nebot para nuevamente hacer dinero con las fundaciones, y así fue como se tomó el terminal terrestre. Un año después, llegó el gobierno de Gustavo Noboa para hacer lo mismo: dinero, mucho dinero. Estuvo a cargo de la Comisión de Tránsito del Guayas. Luego, con Lucio Gutiérrez, fue el artífice de las medidas económicas anunciadas por Mauricio Pozo: combustibles, alza de energía, teléfonos, pasajes. También fue el principal asesor económico de Gutiérrez ante el presidente Bush. Hoy quiere volver al poder. Durante 10 años ha estado en campañas millonarias y siempre ha perdido. Hoy, desesperado, llega a gastar $100.000 mensuales solo en redes sociales. ¿De dónde sale todo ese dinero?